Buenos días, bienvenidos de nuevo al webinar Los retos de la salud en la transformación digital. Quiero presentar a Arturo del Toro, es la persona que nos va a estar haciendo favor de moderar este webinar. Arturo, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Jessica. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Esperemos que tengamos un rato agradable. Ya platicaremos un poco a detalle. Mi nombre es Arturo del Toro y soy director regional de Totempo para Latinoamérica. Y bueno, el día de hoy me toca cumplir el rol de moderador en este panel y hablaremos acerca de la transformación digital y los cambios profundos que está generando en el ámbito de la salud. Como sabemos, actualmente a través de Internet, los pacientes cada vez buscan más información, buscan sobre los profesionales, buscan referencias sobre los centros médicos, hacen consultas con los pacientes en foros, buscan en páginas web y redes sociales. Y bueno, todo esto los lleva a que busquen también reservas de citas en línea, tanto para tener citas presenciales como videoconsultas, pero buscando ese registro en línea, tener accesibilidad a los resultados o estudios médicos que tienen y que pueden tener al alcance mucho más fácil de manera digital. Y bueno, sin duda es una experiencia positiva que ha tenido para los diferentes pacientes, pero también grandes desafíos que enfrentan las instituciones, porque habrá instituciones para las cuales es mucho más fácil esta transición al mundo digital y para otras que realmente tienen un gran reto enfrente. Hay muchas barreras en las cuales identificamos y desde el punto de vista tecnológico, financiero y del personal de la institución. El objetivo de este encuentro es que en conjunto pensemos e identifiquemos oportunidades que realmente nos permitan que esa experiencia sea mucho mejor para los pacientes, llevándolos a un nivel más alto de satisfacción. Y sabiendo en conjunto cuáles son esas oportunidades, ventajas y por ende también las barreras y cómo evitarlas, ¿no? Todos sabemos que un paciente satisfecho va a regresar al centro médico cuando lo requiera. Y de igual forma, pues va a recomendar con amigos, con familiares y con otros usuarios, que es como actualmente lo hacen no solo en el sector salud, sino en diferentes ámbitos. Ahora ya muchos de los servicios que utilizamos actualmente pues tienen este tipo de evaluación y de referencias. Entonces realmente aquí se busca que se haga un círculo virtuoso de crecimiento para la institución. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestros dos panelistas del día de hoy. Primero les presento a Luis Martínez del Pino. Luis Martínez del Pino es director de salud en Neoris, España. Es ingeniero en informática por la Universidad de Murcia y cuenta con 20 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información y durante los últimos 15 años se ha focalizado en la transformación y modernización del sector salud, liderando la gestión de grandes cuentas y relevantes proyectos de transformación y privadas, tanto en el sector financiero, asegurador y prestador de servicios. Y bueno, para los que no conocen quién es Neoris, les cuento, Neoris es una aceleradora digital global con más de 20 años de experiencia en el mercado, con presencia en 15 países alrededor del mundo y con más de 4,000 empleados. La empresa se dedica a crear soluciones digitales para contribuir modelos de negocios disruptivos en torno a tecnologías emergentes en industrias de la salud, financiera, manufacturera, telco y media. Sus soluciones están diseñadas para abordar las necesidades comerciales críticas desde esquemas de datos basados en la industria y motores en inteligencia. Dar la cultura para satisfacer las demandas de la gestión del cambio organizacional y optimizar las experiencias de los pacientes. Nuestro siguiente panelista es Salvador Moreno. Salvador Moreno es Country Manager en España para Totempo. Salvador estudió Administración Superior de Sistemas Informáticos de la Universidad Oberta de Cataluña y tiene estudios en marketing digital. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de marketing, product manager y análisis de nuevas tendencias. Y a lo largo de su exitosa carrera profesional trabajó en el desarrollo de múltiples proyectos de tecnologías de la información y dentro de Totempo ha liderado el desarrollo de negocios en España por 12 años, participando en la transformación digital de Sanitas y Adeslas, por poner unos ejemplos de aseguradoras, así como la introducción de Totempo en los principales grupos hospitalarios de España. Y para los que no conocen Totempo, Totempo fue fundada en el 2006 con el objetivo de ayudar a clínicas, hospitales y centros de salud con su plataforma líder en el mundo, conectando a profesionales de la salud con pacientes, transformando, mejorando la relación entre ellos y creando una mejor experiencia para el paciente. Desde el 2019 es parte del grupo Doc Planner, el cual cuenta con
presencia en 21 países. Totempo tiene más de 500 clientes a nivel global, lo que se traduce en más de 1.500 centros y más de 75,000 médicos registrados. La empresa colabora con diversos países donde tienen presencia con la infraestructura sanitaria más innovadoras, aplicando en las últimas tecnologías, internet y móvil, para la gestión de las citas en línea, campañas, videoconsulta y otros módulos de su CRM del paciente. Y pues bueno, entremos ahora sí en materia. Comenzando con una pregunta, comenzaré contigo, Luis, preguntándote, ¿cuál crees que es el impacto que tuvo la pandemia en la transformación digital en el sector salud y sobre todo desde la experiencia que están teniendo ustedes en Neoris? Buenos días a todos los que se han conectado desde Latinoamérica. Buenas tardes para los que están conectados desde Europa. Muchas gracias, Arturo, por tu amable presentación y gracias a todos los asistentes por haber podido hacer un hueco en su agenda. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, Arturo, bueno, pues aparte de habernos cambiado la vida a todos y cada uno de nosotros esta pandemia asociada a la COVID-19, pues también nos ha elevado numerosos retos de carácter tecnológico, ¿no? Y por citar alguno de ellos, diferentes ámbitos en los que la tecnología pues, se ha tensionado y se ha puesto a prueba, ¿no? Como digo, citaré unos pocos de ellos. Concretamente, la tecnología pues, se ha visto llevada al límite en términos de coordinación entre las organizaciones, ¿vale? Y podríamos estar hablando de servicios sanitarios de diferentes comunidades autónomas, entre niveles asistenciales, atención primaria con hospitales, especialmente la coordinación entre residencias de ancianos y toda la atención especializada, que ha sido un tema muy retador en esta gestión de la pandemia. Podríamos hablar también, por ejemplo, de la tecnología aplicada, de la transformación digital aplicada a los procesos logísticos. Estoy hablando de la compra, del almacenamiento y de la distribución de cuestiones tan básicas pues, como han sido las EPIs, una mascarilla básica, etcétera, etcétera. Todos sabemos los problemas que ha habido de aprovisionamiento de este tipo de elementos, ¿no? Por tanto, la tecnología pues, también se ha puesto a prueba y nos ha elevado retos en este sentido. Por otro lado, desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos, tenemos también varias cuestiones como una cuestión básica que es la salud laboral, ¿no? Las empresas pues, tienen una planificación para volver a sus centros de trabajo en la medida de lo posible y eso pues, supone, por un lado, hacer un seguimiento de sus empleados, de las facilities, saber qué partes de qué centros de trabajo hay que desinfectar, etcétera, etcétera, seguimiento de rastreos, por tanto también hay que hacer una geolocalización indoor de los empleados, etcétera. Por otro lado, también la gran mayoría de las empresas se han visto retadas con cuestiones como el teletrabajo, ¿no? Desde un punto de vista tan básico como desplegar infraestructuras de telecomunicaciones, VPNs, etcétera, o a darle a los empleados un kit básico pues, con un ordenador portátil, un teléfono móvil, etcétera, etcétera, y una VPN para que puedan trabajar desde casa. No ha sido fácil y hemos tenido numerosos retos también en esa línea. En cuanto a la prestación asistencial, pues cuestiones como la telemedicina, y estoy pensando más en teleconsulta o también incluso cuestiones como la telerehabilitación, el seguimiento de pacientes en su domicilio, etcétera, etcétera. Pero también se nos proponen ciertos retos como, por ejemplo, la ayuda al diagnóstico empleando nuevas tendencias tecnológicas como la inteligencia artificial, ¿no? Ya conocemos varios proyectos que a partir de la inteligencia artificial y analizando una placa de tórax, pues se puede detectar si una neumonía específica pues, está asociada al COVID-19, ¿no? Por no hablar de los autocuidados que puede proporcionar la tecnología, herramientas nuevas a los propios pacientes para realizar autocuidado desde casa, seguimiento remoto de una evolución de una patología, pues, por ejemplo, basándonos en wearables. Y por último, y ya termino con esto, sería todas las cuestiones relacionadas con la salud pública, ¿no? Y estamos ya pensando también en geolocalización de la ciudadanía, ¿no? Estoy pensando justo ahora en la app que ha puesto el Ministerio a disposición de los ciudadanos españoles, por ejemplo, o incluso modelos predictivos basados en Big Data y en inteligencia artificial y en Machine Learning, pues que nos podrían ayudar en un momento dado a proyectar escenarios de evolución de la pandemia en una geografía concreta
basándonos en las especificidades de su población, etcétera, 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 ¿no? Como digo, son numerosos los retos que la pandemia nos ha puesto encima de la mesa en cuanto a la transformación tecnológica de las organizaciones sanitarias. ¿Crees que todos estos retos y todos estos impactos que ha tenido en el sector son algo que llegó para quedarse o que es algo transicional en lo que estamos en este tema de la pandemia? Pues ojalá haya llegado para quedarse. La verdad es que no tengo la respuesta. Me imagino que algunas cosas, pues como por ejemplo la telemedicina, que ha cobrado una importancia mucho más relevante de lo que era hasta ahora, pues aumentarán esos niveles de adopción por parte de los ciudadanos y por parte de los profesionales, pero en cambio habrá otras tendencias pues que volverán otra vez a ralentizarse y que continuarán a un ritmo de madurez pues como venían teniendo hasta la fecha. Ojalá todos estos cambios se produzcan y maduren y podamos avanzar en la transformación digital del sector, que a día de hoy pues es uno de los que va más lentos, ¿no? Podemos decir así, considerándolo un sector de la economía. Gracias, Luis. Salvador, desde tu punto de vista, ¿cómo ves estos impactos que tuvo la pandemia en esta transformación digital en el sector salud? Bueno, buenos días a todos, antes que nada, y gracias por asistir y muchas gracias, Arturo. Yo lo que diría es que la pandemia no ha hecho inventar ningún, en el ámbito en el que nosotros trabajamos, pero no ha hecho inventar ningún servicio nuevo, ninguna plataforma nueva, es decir, pero lo que sí que ha hecho es acelerar muchísimo la puesta en producción, la puesta en funcionamiento, el asentamiento de todos aquellos, de una serie de servicios que estaban ahí, que quien más, quien menos los tenía dentro de su hoja de ruta, dentro de su proceso de transformación digital, en un horizonte, algunos más a corto plazo que otros, pero siempre en un horizonte un poquito más lejano, lo tenían en perspectiva para poder implantarlo, pero claramente esto ha supuesto una aceleración bestial en servicios como la videoconferencia, en servicios como la puesta a disposición en el paciente de la autogestión de sus propios servicios, es decir, todo aquello que trataba de paliar los efectos que claramente negativos ha tenido la pandemia dentro del comportamiento social, ¿no? Y en este sentido es cierto que algunos nos ha pillado más preparados que otros, algunos tenían plataformas desarrolladas, otros simplemente han visto una oportunidad para fidelizar y dar un mejor servicio al paciente, pero sí que es cierto que ha servido la pandemia como acelerador de estos procesos. Se han convertido de ser unos procesos opcionales, de unas funciones que mejoraban los servicios, a tener unas funciones esenciales. Entonces, ha habido algunos colectivos especialmente afectados, como puede ser, por ejemplo, los enfermos crónicos, donde requieren, haya pandemia o no haya pandemia, un seguimiento bastante continuo de todas sus patologías. Entonces, a nivel de monitorización, a nivel de seguimiento, a nivel de revisiones, a nivel de control de todos estos pacientes se han tenido que reactivar o se han tenido que activar servicios que permitan desde una ubicación en remoto por las propias patologías de riesgo monitorizar a todos estos pacientes. Ha habido proyectos como incluso postoperatorios de cirugía ambulatoria a través de dispositivos que ha ofrecido el mismo centro desde casa en remoto. Se ha monitorizado la evolución de un postoperatorio. La compañía privada con la NASA ha enviado su primera misión operativa tripulada a la Estación Espacial Internacional. Tras despegar Sí, ¿perdón? Perdón, continúa, Salvador. Vale, sí, había un ruido de fondo. Decía que, sí que es cierto que todos estos procesos han disparado y han hecho de factor multiplicador para agilizar todos estos procesos. Entonces, claramente la videoconsulta se ha disparado, claramente la atención en remoto de pacientes ha sido algo común durante toda la pandemia, y algo que sí que ha cambiado un poco la prioridad de los proyectos
ha sido que el principal reto que se están enfrentando, se siguen enfrentando ahora, desgraciadamente, los centros, es gestionar el distanciamiento social. Es decir, más o menos pueden tener resuelto toda la serie de servicios online, pero se encuentran en que el paciente necesita hacer colas, necesita y en esos sitios es donde están poniendo. Tienen claro que todas estas colas, toda esta aproximación social, donde tienen que gestionar este distanciamiento es principalmente en dos sitios que son claves dentro de un centro, que es la recepción y la entrega de resultados. Así que servicios como el check-in automático sin necesidad de hacer cola en el mostrador, la recogida de resultados a través de una carpeta de paciente para evitar que el paciente tenga que hacer cola en un mostrador de admisión para recoger los resultados, la gestión de todos los servicios a través de la APP. Incluso están haciendo proyectos donde servicios que tenían una citación online, como podían ser analíticas de laboratorio, ahora mismo están promoviendo que se citen de manera online para priorizar en el centro todas aquellas analíticas de todos aquellos pacientes que provienen de una citación, precisamente para descongestionar estas colas. Entonces, diría que no ha provocado el desarrollo de nuevas funcionalidades, sí que ha servido como factor de aceleración de todas estas. Muchas de ellas claramente se van a quedar, porque al final en este sector tiene mucho que ver el paciente y la comodidad con la que el paciente se enfrenta. El paciente se está resultando cómodo con todos estos servicios online y creo que es el mismo paciente el que va a tener un factor clave en el proceso de transformación de cualquier centro. Así que los centros van a tener que afrontar esa demanda que no proviene del mercado, proviene precisamente del propio paciente, que es el que le está exigiendo al centro la activación de todos estos medios para su propia comodidad. Creo que eso último que mencionaste justamente es algo que estamos viendo actualmente, ¿no? El hecho de que los pacientes son realmente quienes están adaptados mucho más a este tipo de cambios para una transformación digital, porque sabemos que hay una parte importante de la población que ya nació con esta tecnología, que ya tiene soluciones digitales en su día a día, y que cuando le ponemos una plataforma o algo para utilizarlo en el sector salud, para ellos es natural. Pero viéndolo desde el punto de vista de los centros médicos, ¿cuáles crees tú que son las barreras de adaptación desde el punto de vista tecnológico y de personal que tienen en el Hospital Salvador? Mira, al fin, servicios de los que estamos hablando y que tienen como objetivo el mejorar, la interacción y el fidelizar al paciente, es una capa de servicios que se sitúa siempre encima de unas plataformas tecnológicas de las que ya dispone el centro. Cualquier centro en estos momentos, muchísimos de los centros disponen un software de historia clínica donde pensado tradicionalmente para la gestión de los recursos internos de la clínica, nunca pensado para que este software de historia clínica fuera gestionado o utilizado o sirviera para dar servicio a pacientes que no son personal interno. Entonces, tecnológicamente la principal barrera para afrontar estos procesos es que cualquier proceso que esté pensado para facilitar la vida al paciente tiene que estar necesariamente interconectado con el software del centro. Es un requisito básicamente, diría que fundamental, y para ello se necesitan evidentemente empresas que tengan experiencia en el mercado, que sepan cómo abordar una integración, que tengan una cierta ya relación con los principales fabricantes, de manera que todos estos servicios, que esa capa de interacción con el paciente se pueda llevar a cabo de una manera transparente, tanto para el paciente como para el personal del centro. Entonces, diría que hasta ahora la principal barrera tecnológica ha sido o sigue siendo el foco de la clave del proyecto y diría que el éxito futuro del proyecto. Todos los proyectos son más exitosos cuanto más capacidad tienen de integrarse con los sistemas que están funcionando en este momento. Entonces, diría que esta es la principal barrera, la barrera tecnológica, y que claramente las empresas que están ya consolidadas en el sector están precisamente avanzando y donde más tienen puesto el foco de desarrollo es en este punto. El proceso, el obtener una capa que permita al centro activar
sus propios servicios de digitalización, orientados a paciente, integrados siempre con lo que tienen. Es esencial que cuando hacemos una cita, esta cita esté interactuando de manera muy fuerte con las agendas con las que ya está trabajando el propio centro. Ese resultado pueda provenir ya de los mismos episodios de la historia clínica con las cuales está integrado el centro. Entonces, esa relación entre plataforma del centro y plataforma de servicios es el principal reto que después garantiza la clave del éxito del proyecto. Y es fundamental. Pues diría que es la única barrera, o la principal barrera con la que se puede afrontar y que depende de ella que después los servicios tengan una escalabilidad, sean flexibles y sean ágiles tanto para la clínica como para el paciente. Okay. Y desde tu punto de vista, Luis, ¿crees que hay alguna barrera adicional tanto desde el punto de vista tecnológico o de personal de las diferentes instituciones? Pues mira, estoy completamente de acuerdo con los apuntes que ha hecho Salvador, pero por introducir algún elemento adicional, pues justo respecto a este tema, hace unos años tuve la suerte de dirigir la elaboración de un informe y en parte de ese informe pues analizábamos este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué resistencias había en la implantación de ciertas tecnologías en el entorno sanitario, ¿no? Y distinguíamos como tres bloques de barreras. Por un lado, sigue estando vigente, aunque tiene un tiempecillo el informe, pero desde el punto de vista sigue estando vigente todas las conclusiones que sacamos en aquel momento. Por un lado, desde el punto de vista normativo, pues tenemos que entender que ciertas tecnologías, pues por ejemplo, la explotación masiva de información en torno a la salud de las personas, pues no se ve favorecida. Digamos que tenemos un entorno normativo tremendamente garantista, ¿no? Y todas las leyes que tienen que ver con la protección de la información clínica, como debe ser por otro lado, pues están muy desarrolladas y es complejo disponer de información, ¿no? Digamos que lo que se producen son silos que limitan un poco este tipo de tecnologías más de explotación masiva de información. Pero bueno, es algo, si quieres, muy específico. Desde el punto de vista de otras barreras, pues pueden ser también las culturales, que cada vez lo son menos, pero sí es cierto que en ocasiones pues, nos encontramos con profesionales que tienen cierta resistencia al cambio respecto del uso de la tecnología, por varias razones. Una de ellas puede ser falta de cultura tecnológica en ciertos estamentos de la medicina, que esto, bueno, pues está produciendo un cambio generacional y terminará por desaparecer completamente. Algunos profesionales pues, entienden la tecnología como un elemento de control de su propia actividad, en cierto modo, y eso pues, les genera reticencias. ¿Vale? Incluso son reticentes a ser demasiado descriptivos, ¿no? Pues, en fin, les preocupa, ¿no? Que en algún sitio esté recogido todo y absolutamente lo que tiene relación con su trabajo. Como digo, cada vez este tipo de resistencias son mucho menores y terminarán por no existir desde mi punto de vista. Respecto al paciente también se producen resistencias a la tecnología en ocasiones, ¿no? Pues por razones en algunos casos parecidas, en algunos casos pues gente que tiene ya cierta edad, que son por otro lado los más consumidores de servicios sanitarios, pues tienen falta de cultura tecnológica. Esto también con el tiempo se va mejorando. Se puede producir incluso cierta desconfianza respecto de no tener a un facultativo delante, a 1 metro de distancia con el que poder preguntarle, el que le pueda tocar, el que pueda hacer una exploración física, etcétera, etcétera. Y también encontramos resistencias de tipo respecto a la seguridad de la información. La gente es muy reticente a que su información pues, esté disponible en determinados entornos, ¿no? Y por último estarían las barreras presupuestarias. Para adoptar cualquier tecnología hace falta un presupuesto de inversión, ¿no? Y a ninguno se nos escapa que en un momento de crisis mundial a nivel económico como el que pasamos ahora, pues las inversiones pues no son, digamos, las mejores, ¿no? Entonces, sin un presupuesto asociado, la modernización tecnológica y la transformación digital es muy complicada. Si ya
nos movíamos en un entorno prácticamente descendiente de inversiones con toda la crisis mundial que vamos a tener el próximo año a nivel de crisis económica, me refiero, pues también será un freno para este tipo de evoluciones, desde mi punto de vista. Ok, y pasemos de esas barreras a un poco al lado opuesto, tratando de motivar a quienes están pensando en hacer una transformación o adaptar diferentes tecnologías a esta nueva realidad que les toca vivir en sus centros. Cuéntanos, Luis, ¿cuáles crees que son las ventajas de las soluciones digitales en los centros médicos? Bueno, pues la verdad es que yo creo que esta es una pregunta que ya nadie discute, ¿no? Que la tecnología es una herramienta global y tremendamente útil en el entorno sanitario. O sea, si hiciéramos una analogía de la actividad asistencial con una actividad productiva, pues de cualquier organización, pública, privada, me da un poco igual, pues la tecnología siempre tiene que dar soporte a todos los procesos de toda la organización, ¿no? Tanto procesos estratégicos para la toma de decisiones, como procesos operativos, procesos de soporte. Al fin y al cabo, cubrir toda la cadena de valor, que en el caso de la salud, pues iría desde la prevención, el seguimiento final del paciente que está ya una vez en su casa, pasando por todo el proceso asistencial, ¿no? De tratamiento de una patología específica o de una actividad específica que no tiene por qué ser patológica, pues como puede ser un parto, etcétera, etcétera. Entonces aquí estaríamos diciendo que el cliente pues, sería el paciente de esta organización, el producto sería la salud del paciente, su propia salud, y los servicios serían los cuidados asistenciales, ¿no? Entonces, siguiendo con esta analogía, podemos pensar que cualquier organización sanitaria debería atender a tres objetivos fundamentales. Mejorar del paciente, en este caso, por tanto, ofrecer un mejor producto, ofrecer un mejor cuidado, es decir, ofrecer mejores servicios y realizarlo con un coste, digamos, en la medida de lo posible, un coste per cápita cada vez menor, ¿no? Estamos hablando de este tipo de conceptos los maneja el Institute for Healthcare y bueno, pues teniendo por otro lado en cuenta que los centros médicos es el principal punto de contacto con los pacientes y donde se presta el grueso de los servicios, pues que duda cabe que la tecnología debería mejorar la experiencia del paciente y servir de herramienta muy, muy importante para los profesionales sanitarios y para los gestores, ¿no? Desde el punto de vista de tomar decisiones informadas y de apoyarles en su toma de decisiones. Estamos pensando ya en herramientas de apoyo al diagnóstico o apoyo a la decisión clínica, ¿no? Todos estos objetivos de mejorar la atención, de mejorar la salud de los ciudadanos y de hacerlo de una manera sostenible, considerando los costes que conlleva, pues no se puede realizar sin tecnología. Es más, la tecnología es la principal herramienta para facilitar todo este tipo de cuestiones que redundarán en una mejor salud de los pacientes, mejor seguridad del paciente y en que los profesionales pues, desarrollen su trabajo con el mayor número de herramientas posibles, ¿no? ¿Y cómo crees que es la perspectiva que tiene el paciente actual respecto a todas estas cambios y transformaciones digitales en el sector salud en específico? ¿Crees que lo aceptan bien? ¿Crees que es más la resistencia que podrían tener? ¿Cómo lo ves? Bueno, como decía antes, la resistencia para mí es algo que es a extinguir en el medio plazo y porque, por otro lado, la demanda de los servicios de los propios pacientes está cambiando muchísimo. Ahora mismo lo que se ha producido es un empoderamiento total del paciente. El paciente tiene una capacidad de decidir qué servicios se le van a prestar y quién se los va a prestar, pues que anteriormente no tenía, ¿no? Por tanto, tenemos un paciente que es decisor, que toma decisiones y, por tanto, el dinero pues va con el paciente, ¿no? Considerando también de gestión económica, tanto pública como privada, de los servicios sanitarios. Por otro lado, el entorno desde el punto de vista digamos, más general, pues observamos un envejecimiento de la población en muchísimos estados, Yo creo esto es algo, en la mayoría de los estados avanzados se produce un envejecimiento. Por supuesto, las enfermedades cada vez se convierten en enfermedades crónicas, con lo cual se producen relaciones de larguísimo plazo con los pacientes
y la demanda de servicios pues es mayor, ¿no? Por parte de un paciente, de un cliente, que en este caso pues cada vez es más digital, cada vez es más social, cada vez dispone de más información, cada vez está más conectado, tiene más herramientas y por otro lado también es cada vez más exigente con su entorno, con los servicios sanitarios y les exige a su vez pues también eficiencia, ¿no? Bueno, pues este es un poco el cambio de perfil del paciente desde mi punto de vista, lo que obliga a las organizaciones sanitarias de manera indefectible pues a encontrar nuevos modelos de relación con ese paciente, de operar con él, no operar con él, digamos, prestarle servicios pues de una manera mucho más eficiente por otro lado y más efectiva y por otro lado pues también ofrecerle nuevos productos y servicios que evolucionan muchísimo con el paso del tiempo, con la modernización. Y sin la transformación digital, sin la aportación necesaria de la tecnología, pues todo esto no se podía llevar a cabo. Gracias, Luis. Salvador, ¿hay algo que quisieras contribuir en esos dos puntos? Uno, en la ventaja que tienen las soluciones digitales dentro de los centros de salud y la perspectiva actual que tiene el paciente. Sí, yo diría o añadiría algo que es evidente, pero yo creo que merece la pena. Porque siempre, muchas veces, a nivel de usuario, escuchamos, y es una frase que se dice mucho, que la tecnología ha venido para sustituir al hombre, y esto es una frase, ¿no?, muy expandida dentro de los tecnólogos y tal. Yo creo que es importante, y los centros se dan cuenta, y este ha sido hasta ahora tradicionalmente uno de los stoppers que podías encontrar en los centros, es que la tecnología no viene para competir contra el hombre, la tecnología viene para ayudar a las personas. Es decir, las personas muchas veces se han encontrado con que la llegada de la tecnología lo han interpretado como una competencia interna, donde las personas se van a sentir o van a dejar de sentirse indispensables, y es totalmente lo contrario. Es decir, la tecnología permite que las personas se dediquen a hacer trabajos de calidad, ¿vale? Y la tecnología habitualmente realiza tareas de más baja calidad para las personas, ¿vale? Es decir, es mucho mejor una persona en un call center informando a un paciente de un tratamiento que reprogramando las citas y buscándole huecos para la semana que no puede venir. Entonces, igual va a estar ocupado, pero la diferencia de trabajo en cuanto a la calidad es mucho mejor que la cantidad. Entonces, esto me parece importante. Y después el principal paradigma de lo que es un proceso de transformación digital, especialmente en el mundo de la salud, yo creo que el principal cambio que abordan es que el proceso de transformación digital básicamente coloca al paciente en el centro del sistema. Es decir, mientras hasta hace poco, en el método tradicional, estaba el médico, estaba el hospital, estaban los servicios, ahora en el centro está el paciente. Entonces, en el momento que tú colocas al paciente en el centro de todo tu ecosistema, tienes que permitir que el paciente, pues tienes que redefinir procesos, tienes que redefinir servicios, tienes que aumentar el servicio, tienes que aumentar, porque él es el centro de todo el ecosistema. Este yo creo que es el cambio de paradigma más fundamental. Después, cuando se construye el ecosistema digital alrededor del paciente, todo el resto de beneficios yo creo que vienen de manera autónoma. Pero este es realmente el cambio, y para mí el cambio más importante. Poner en el centro, en el medio, orientar al paciente, pensar en el paciente, pensar que la historia clínica es del paciente, pensar que los servicios pueden gestionar los pacientes y colocar el paciente en el lugar protagonista de todo esto. Porque además el paciente viene de otros sectores que ya han avanzado en este sentido. Entonces, alguna de las preguntas que se hace a veces a algún centro en el sentido de si sus pacientes van a conseguir adaptarse a esos procesos online, a esos procesos con una app, a esos procesos automáticos, es que el paciente ya viene de este mundo. O sea, el paciente ya trabaja con la banca electrónica, el paciente ya reserva sus billetes online, el paciente ya viene de este mundo. Por lo tanto, lo que le resulta extraño es que cuando llega al mundo de la sanidad se encuentra un mundo que todavía no está ahí. Y ese es el gran paradigma. Uno, entender que el paciente ya está en este mundo, que se trata de adaptar, y también que el protagonismo es el centro de todo el sistema, es el paciente. Sí, yo, en línea de lo que comenta Salvador, también me gustaría destacar
el papel de la gestión del cambio, ¿no? En cualquier proyecto de implantación tecnológica o de modernización tecnológica. Creo que demasiadas veces algunos proyectos fallan por no dedicarle la atención que se merece a un aspecto tan importante como la gestión del cambio. Para todos los usuarios, ¿no? Y en este caso, principalmente para los profesionales sanitarios y para el propio paciente, ¿no? Es imprescindible hacer una buena comunicación de los proyectos, es imprescindible hacer una buena formación a todos los niveles, incluido el propio paciente, de las herramientas y, por supuesto, los profesionales. Y también es fundamental ofrecer un soporte en las fases iniciales de puesta en marcha de cualquier proyecto tecnológico en el entorno sanitario, ¿no? Creemos a veces que comprando un producto, pues lo vas a sacar de la caja, como aquel que dice, y todo va a empezar a funcionar de maravilla, pero en realidad los servicios profesionales asociados a la gestión del cambio son tan imprescindibles como el propio producto, ¿no? Y muchas veces esto se nos olvida y también de esa manera pues, permitimos que ciertas resistencias se produzcan, digamos, un poco amplificadas, ¿no? Más de lo que deberían serlo inicialmente. Y con esto que comentas, ¿cómo creen que sea después de la pandemia esta dinámica que se forme entre el paciente y el centro médico después de que pase esto de la pandemia? Nos queda claro cómo estamos teniendo una interacción en estos momentos, pero dado que estamos integrando todas estas soluciones digitales, ¿cómo creen que va a ser en un futuro esa dinámica de comunicación y de interacción entre el paciente y los centros médicos? Yo no creo que el paciente después de la pandemia... Y si yo creo que la pandemia no es un paréntesis. O sea, la pandemia tiene un antes y tiene un después, y como todo, ¿eh? O sea, cualquier evento que se produce, ¿no? de estas características tiene un antes y un después. La pandemia no es un paréntesis. Entonces, todos los servicios que se han potenciado yo creo que van a seguir. Estoy absolutamente convencido de ello. Es difícil que un paciente que se ha acostumbrado, ¿no?, a hacer esa autogestión de servicios después se vuelva otra vez al escenario donde estaba antes de tener que llamar por teléfono. No lo veo. Claramente se va a encontrar un equilibrio entre la gestión presencial y la gestión digital, ¿vale? Se va a encontrar un equilibrio, pero esos servicios se va a quedar seguro y no creo que el paciente acepte de buen grado que esto sea solamente una manera de gestionar una situación. Entonces, por lo tanto, todos estos servicios que estamos hablando están totalmente para quedarse. Términos que hacían referencia anteriormente como el hospital en casa, términos como los servicios fuera del hospital, eso que nos parecía un poquito ciencia ficción, es lo que están haciendo ahora. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que como decía antes, esta pandemia ha acelerado procesos, ha puesto en el mercado procesos que estaban un poquito con un cierto temor a potenciarlos, pero claramente lo que ha hecho es ponerlos en su sitio y van a seguir ahí. Entonces, es un tema de adecuación de mercado en todos los mercados. Hay una capacidad de adaptación siempre, los mercados evolucionan, las tendencias evolucionan, aparecen nuevas tecnologías. Algunos nos puede parecer mejor, otros nos puede parecer peor, pero lo que está claro es que nos tenemos que adaptar a ellas. Y una vez nos hemos adaptado, no hay un rollback de atrás, no existe. Es decir, es un tren donde esta vez ha pasado bastante rápido. O sea, ha sido a veces un poquito difícil cogerlo, pero cuando estás arriba, es decir, no. O sea, la clave de cómo actuar delante de un paciente, ahora también muchos centros se dan cuenta de que es conocer al paciente, de que no conocían al paciente, no sabían su opinión, no sabían qué servicios demanda, no sabían qué percepción tiene el paciente del centro, no sabían si los servicios que estaban ofreciendo realmente se correspondían con los servicios que demandaba el paciente. Todos estos servicios online sirven también para conocer al paciente, para saber cómo se comporta el paciente. Y cuando esto lo sabes, tienes una cantidad de información como centro que te permite
reaccionar, te permite adaptarte, te permite ofrecer nuevos servicios y te permite... Entonces, la gestión del conocimiento que están adquiriendo los centros acerca del comportamiento y de las opiniones y de la percepción que tiene el paciente es fundamental para crecer, ya no solamente digitalmente, sino crecer como centro. Entonces, están viendo los centros también en todos los procesos de implantación de tecnologías digitales que están empezando a conocer al paciente, y esto es fundamental para después. Todo lo que hablamos de Big Data y todo lo que hablamos de que parece cierto, es decir, estas tecnologías nos permiten saber qué piensa y en un futuro seguramente incluso poder predecir y hacer una oferta predictiva en función del comportamiento de nuestro paciente en particular. Entonces, algo que a veces no es que se olvide, pero queda un poquito, es la importancia que tiene las herramientas digitales para conocer el comportamiento del paciente y adaptar nuestra oferta realmente a lo que está demandando el paciente. Algo que si no es así, es imposible de conocer. De acuerdo. Luis, ¿algo que quisieras agregar a este punto de la dinámica entre el paciente y el centro médico? Bueno, quizá destacar que de la pandemia no se puede hablar en pasado, ¿no? O sea, estamos ahora mismo inmersos en plena crisis, ¿no? Y todo esto está sucediendo hoy y ahora mismo. Eso por un lado. Por otro lado, respecto de cómo quedará conformada esta dinámica del paciente, un hecho que es muy interesante analizar, ¿no? Que es la racionalización del uso de los servicios sanitarios. Ahora vamos a cualquier hospital, a un servicio de urgencia, y está prácticamente vacío, ¿no? Salvo por gente que se encuentra mal pues, y está preocupada por si estuviera infectada y alguien le ha recomendado que vaya a urgencias a tratarse, ¿no? Pero antes, hace un año, pues tú ibas cualquier día a un servicio de urgencia y estaba lleno de niños, lleno de adultos, todo el mundo. Entonces, de repente, pues bien provocado por el miedo, ¿no? de exponerte y de no poder guardar la distancia social en un entorno asistencial, pues se produce una racionalización brutal de los servicios. Esto yo creo que poco a poco se recuperará de forma natural, cuando efectivamente la pandemia haya pasado, pero, oye, ha habido una generación que de repente se ha dado cuenta que los servicios sanitarios en muchos casos pues se consumían de una manera abusiva o no se entraba por el nivel asistencial quizá más apropiado, ¿no? Todo el mundo pues tiraba siempre de las urgencias y tal, cuando en la atención primaria pues te iban a poder atender de la misma manera. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que se ha iniciado un nuevo camino hacia la salud virtual, por llamarle de alguna manera, que ese sí que ya no va a tener freno. O sea, ya digamos que la telemedicina ha llegado para quedarse, los autocuidados han llegado para quedarse, la telemonitorización ha llegado para quedarse, la telerehabilitación ha llegado para quedarse y esto va a ir increciendo, ¿no? Y en ese sentido se va a transformar el perfil de uso de los servicios, como digo. O sea, por un lado se produce un descenso de la demanda que no tiene nada que ver con el colapso eventual que se pueda producir en los servicios sanitarios derivados del COVID. Hablo de la demanda tradicional de los servicios sanitarios, y por otro lado se va a ir cambiando el perfil del consumo de servicios por parte de los pacientes, entrando cada vez más a un entorno más digital y haciendo un uso, digamos, cada vez más racional de los servicios, o más adecuado, ¿no? O sea, se va a ir transformando esos servicios digitales y menos presenciales. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. Gracias, Luis. Bueno, si les parece bien, pasemos a la sesión de preguntas. No sé, Jessica, si tenemos preguntas. Sí, les comparto. Desde Perú, Mónica Rodríguez. ¿Es posible cambiar el perfil del médico que no es digital y muchas veces se rehúsa a utilizar estas nuevas herramientas? Sí, bueno, Arturo, si quieres, pues respondería yo. Yo creo que sí es posible, y es necesario, por otro lado. Pero vuelvo a hablar sobre la gestión del cambio necesaria para la realización de este tipo de proyectos de modernización o de transformación tecnológica. O sea, muchas veces un médico que no tiene ese perfil tecnológico
percibe un sistema de información, percibe una solución digital como un puramente time consuming, cosa que no tiene por qué ser cierto. Hay que trabajar muy duro en explicar cuáles son las ventajas de la utilización de esas herramientas y sobre todo ofrecerle en realidad funcionalidades o features, o sea, funcionalidades asociadas a estas herramientas que le proporcionan un valor real facultativo. Esto, como digo, es un trabajo puramente relacionado con la gestión del cambio y la comunicación y la formación en este tipo de proyectos de transformación digital. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que parte esencial aquí es el tema de gestión del cambio, porque, digo, ahorita lo estamos viendo con esta nueva revolución. Hace algunos años, por ejemplo, cuando se introdujo el uso de las computadoras personales, pues pasaba algo muy similar, ¿no? Había mucha gente que no lo quería utilizar, el miedo siempre a lo desconocido, el miedo a no saber si a lo mejor te equivocas y resulta algo mal, pero realmente cuando tenemos este proceso de gestión del cambio, les damos las herramientas adecuadas y sobre todo les enseñamos el valor, porque en un inicio cualquier cambio de transformación digital, lo primero que pensamos es algo complejo, incluso a lo mejor me va a llevar más tiempo porque no conozco la herramienta, no sé cómo utilizar estas herramientas, pero realmente cuando les mostramos el valor y después comienzan a familiarizarse y a ser parte del día a día de lo que hacen ellos, creo que es algo que fácilmente podrían adaptar e integrar y lograr ese cambio, ¿no? Lo vemos con muchos de los cambios en transformación digital en cosas cotidianas, donde a lo mejor anteriormente había gente que no utilizaba soluciones digitales en su día a día y que ahora gente de todas las edades está utilizando plataformas para a lo mejor almacenar su música o sus fotografías, algo totalmente cotidiano. Pero lo mismo sucede en el ámbito de la salud, ¿no? Es cosa de acercarnos a ellos, de ayudarles que con esa gestión logren que ese cambio sea mucho más suave y no que sea realmente algo frustrante y algo complejo para ellos, ¿sí? Totalmente. ¿Algo que quisieras agregar en ese punto, Salvador? No, yo estoy totalmente de acuerdo con ambos. Yo, como anécdota, diré que hace ya bastantes años, 8 o 9 años, bastantes años, hicimos a nivel de Tuo Tempo entre los clientes para explorar un poquito cuál era la principal demanda que les gustaría o qué módulos o qué funcionalidades les gustaría complementar los servicios que ya tenían, ¿no? Y los resultados nos sorprendieron porque la gran mayoría no daban valor a nuevas funcionalidades, sino lo que apreciaban era tener a alguien que les enseñara a utilizar bien lo que tienen. Entonces, al final, lo que valora el cliente no es lo que tú eres capaz de hacer, sino tu capacidad de acompañar al cliente en todo este proceso utilizando las herramientas que tú le has dado. Entonces, este es el cambio y el papel de la empresa que lidera todos estos procesos es fundamental. No solamente, no se trata de activar servicios, se trata de acompañar a todas las personas a gestionar y adaptar los procesos para esta tecnología. Entonces, me parece también lo que ha dicho Luis, es fundamental. Es un tema de aprender a cambiar, no solamente de dar herramientas. De acuerdo. Jessica, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, dice, ¿cuál es su experiencia en implantaciones de soluciones de medicina preventiva? ¿Conocen casos de éxito de alguna solución en este cambio? Por ejemplo, aportación proactiva de datos de salud por parte del paciente para adelantar posibles dolencias futuras, proporcionar datos al médico antes de que el paciente acuda a consulta, etcétera. Sí, ahí comentaba antes que uno de los puntos importantes era aprender y conocer algo acerca del paciente, ¿no? También en este sentido, o sea, es decir, muchos o algunos de los centros con los que trabajamos, uno de los servicios que valoran más es la capacidad de enviar formularios de evaluación a los pacientes previos a la visita, de manera que cuando llegan a la visita el médico tiene un conocimiento exhaustivo del paciente a raíz de todas las informaciones que le he ido pidiendo antes de la visita. Entonces, en el lado del análisis del paciente antes de la visita, claramente hay mecanismos y el hecho de que el paciente esté registrado digitalmente promueve todas estas servicios y a lo largo de toda la historia clínica del paciente, claramente en función de los inputs que va recibiendo del paciente, de las visitas que tiene, por ejemplo, se está consiguiendo aumentar
de manera bastante significativa el número de revisiones que se están haciendo los pacientes en los centros a raíz de enviar mensajes de prevención a todos aquellos pacientes con patologías que han tenido diferentes episodios en la historia clínica del paciente. Entonces, comunicar la necesidad de hacerse determinadas revisiones o análisis preventivos ha llevado a muchos pacientes al centro, porque al final la revisión ha partido del centro y eso ha ayudado también sobre todo a controlar toda la parte de crónicos, pero también a prevenir que algunos pacientes, en función de los episodios que han ido teniendo en su historia clínica, participen de campañas de prevención en función de su perfil, en función de la frecuentación, en función de su historia clínica, para hacer una conjunto de acciones activas y predictivas, sobre todo. Entonces sí que hay muchas iniciativas en este sentido. Sí, por nuestra parte, quizá no diré el nombre de los clientes por cuestiones de confidencialidad, pero digamos que estamos abriendo un nuevo campo basado en la construcción de apps integradas con wearables y demás, que bueno, pues tenemos experiencias tanto apps para dejar de fumar, ¿vale? Como apps que ofrecen un chat directo con un servicio de psicología, pues para prevenir cuestiones, elementos, o sea, situaciones de crisis en problemas de salud mental. Autocuidados durante el embarazo, también hemos desarrollado alguna app de gran éxito, por cierto, muy, muy interesante. Y por otro lado, proyectos de despliegue poblacional donde se selecciona una parte de la población con una patología crónica, véase por ejemplo diabetes, mellitus, y de alguna manera se prevé un problema de salud más grande a través de la aportación desde sus casas de estos pacientes monitorizados, pues cuáles son sus niveles de glucosa en sangre, etcétera, 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 ¿no? Si empieza a haber numerosos proyectos en torno a la prevención de la salud, de la enfermedad. Jessica, no sé si tuviéramos alguna otra pregunta para cerrar con una última pregunta. Claro, les comparto. Dice, la fuerza de la necesidad hace posible estos cambios. No es casualidad que Amazon y Mercado Libre han crecido tanto y han hecho posible que los consumidores, que son los mismos pacientes, avancen a pasos agigantados. Como dice John Kotter, es necesario despertar el sentido de la urgencia. ¿Cómo crear ese sentido de urgencia en los médicos y en las instituciones? Bueno, yo en este caso particular no es fácil, ¿eh? No es fácil crear ese sentido de urgencia porque venimos décadas intentando crear este sentido de la urgencia con un éxito relativo, ¿no? Pero en cambio esta situación, pues como ha cambiado las reglas del juego, el sentimiento de urgencia sale de ellos mismos, ¿no? Por un lado, los sectores privados relacionados con la prestación de servicios asistenciales pues han visto como su cuenta de resultados se ha visto muy, muy afectada. Por otro lado, a las que se ha visto sometido los servicios sanitarios que han petado, por decirlo así coloquialmente, se han visto desbordados, ¿no? Entonces, esta sensación de desbordamiento lleva acaparada una sensación de urgencia. Pero claro, aquí lo interesante es mantener esa sensación de urgencia en el tiempo y que no se nos olvide pues cuando hayamos podido vacunarnos todos y esta enfermedad pues pase a ser anecdótica, que espero que sea lo antes posible. Y el reto va a estar en mantener esa sensación de urgencia que permita una evolución más rápida de la transformación digital del sector. De acuerdo. Sí, yo añadir solamente que es cierto que evidentemente, por desgracia, la pandemia no ha pasado, que la situación persiste. Y es cierto que la pandemia, aunque ha tratado y en muchos casos lo ha conseguido, al ofrecer herramientas para que el paciente no perdiera su capacidad asistencial, ofreciéndole herramientas como la videoconferencia, sí que es cierto que muchos pacientes se han visto apartados de los centros a la espera
de que la situación mejore. Y lo que sí que tenemos la seguridad es que todos estos pacientes van a regresar a los centros. En el momento que se vaya normalizando la situación, esos pacientes que ahora mismo están retrasando, y algo de lo que se está quejando en el sector de la sanidad es que se están dejando de atender algunas patologías porque hay pacientes que no llegan al centro. Entonces, es una parte importante que estos pacientes, por un lado, tengan el acceso a estos servicios digitales que les permitan mantener esa continuidad, pero tener claro también que todos estos pacientes después van a llegar al centro. Y esa posible falta de demanda que ha habido ahora, después se traducirá en un exceso de demanda, y tienen que estar preparados también para poder absorber toda esa cantidad de citas que ha pasado. Cuando se han relajado las medidas, los centros han visto abocados a una cantidad duplicaban el número de llamadas, de peticiones de hora, el número de visitas, porque la gente volvió. Entonces, también el estar preparados para el futuro, no solamente se trata de resolver la situación de ahora, sino prepararte también para la situación posterior. Luis, ¿quisiera cerrar con algún comentario final? Nada, dar las gracias nuevamente a todos los asistentes y bueno, pues y me pongo también a disposición de todos para seguir charlando de estos temas que son de gran interés. Gracias, Luis. Salvador, ¿quisiera cerrar con algún comentario? No, agradecer a todos la asistencia una vez más, y nada, que cualquier Luis, pues estamos a disposición vuestra para cualquier consulta que podáis hacer, cualquier duda que os pueda generar, cualquier aclaración que podáis hacer. Perfecto. Pues de mi lado no me queda más que agradecerles a todos los asistentes, y bueno, dejaré yo una reflexión final que realmente sabemos que la transformación digital es algo que ya se estaba dando, y que sabemos que este tema de la pandemia ha acelerado, incluso ha logrado avanzar en algunas cosas que no se tenían todavía en el plan que en cada una de las instituciones tuvieran. Pero es una realidad que no podemos evitar, y es algo que es mucho mejor afrontar y comenzar a ver las posibilidades, los beneficios, y ver cómo adaptarse a estos cambios. Cada institución va a tener diferentes alcances, diferentes posibilidades. Nunca va a ser lo mismo la institución A que la institución B. Pero adaptándose a las capacidades, posibilidades, tanto financieras, tecnológicas, de personal, de cada una de las instituciones, es esencial que comiencen a pensar y adaptarse en esta nueva transformación digital que cada institución esté viviendo. Les agradezco, los invito a que visiten nuestras páginas web, tanto de Neoris como de Totempo, y se acerquen a nosotros en caso de que tuvieran cualquier otro comentario adicional. Gracias a todos, que tengan un excelente día.